El condado de Aragón se origina en una franja montañosa en el Pirineo central que comprendía los valles de Ansó, Echo y Aragón. Se crea por un interés manifiesto por la dinastía franca carolingia de proteger su frontera meridional de los posibles ataques musulmanes. Aunque en un principio estuvo bajo la tutela de los reyes francos, conforme iba extendiéndose por la cuenca alta del río Gallego se desprendía del amparo carolingio y se acercaba al núcleo de gobernantes de Pamplona. A principios del siglo VIII los ejércitos musulmanes entraron en el actual Aragón y en el año 714 conquistaron Saracusta, siendo la invasión del resto del territorio tarea fácil, así como la islamización de la población autóctona. La expansión musulmana por el norte les llevó a ocupar varias ciudades del sur de Francia, pero la importante victoria de los ejércitos francos en Poitiers, en el año 732, les hizo renunciar a sus ideas invasivas en Europa, retirándose a la península ibérica. Respaldados por la geografía, el apoyo franco y por las guerras civiles disputadas entre los musulmanes, aparecieron focos de resistencia en algunos pueblos del Pirineo que fueron adquiriendo importancia, pese a las dificultades, y que serán el germen, primero, del condado y posteriormente del reino de Aragón. Hay que destacar la importancia de los monasterios en la introducción de corrientes europeas en la península y como focos alrededor de los cuales se fraguó la resistencia frente a los musulmanes. Entre todos, San Pedro de Siresa, situado en el Valle de Echo, ubicado en el norte del río Aragón, será fundamental en el nacimiento del condado que llevará su nombre. En el año 800 el conde franco Aureolo entra en la península. Aureolo o Aureolus, muerto en 809, es tradicionalmente considerado como el jefe de los francos en Aragón. Entre el 798 y el 802 los francos establecieron varios cabezas de puente en la zona. Balula Ibn Marzouk se rebeló en Zaragoza en contra del poder central de Al-Ándalus en el 798 y en el 800 conquistaba Huesca de los Banu Salama. El general Amrusa Ibn Yusuf, nacido en Huesca, enviado por el emir de Córdoba, reconquistó Zaragoza y Huesca en el 801 aproximadamente. Balul huyó a Payars y fue asesinado por su lugarteniente Jalafa Ibn Rasid hacia el 802, quien tenía en ese momento el dominio sobre Barbitanya, Barbastro. Con todo este revuelo los francos establecieron su control sobre Jaca y otros castillos y designaron como conde de Aragón a Aureolus, hijo del conde Aureolus de Perigó, según Ademar de Chavans, que estuvo en relación con el señor de Zaragoza y Huesca, el citado Balula Ibn Marzouk. Sin embargo, apenas hay fuentes escritas que avalen el dominio de Aureolo sobre la Barbitanya, Sobrarbe, o la zona del Alto Subordán, Echo, Ansó y Siresa. Antonio Durán Gudiol se basó en los Annales Regni Francorum para construir una hipotética presencia franca sobre la zona. Si bien las fuentes francas designan como comes al personaje, este parece haber sido más un custodio o jefe militar que una auténtica autoridad territorial. Atribuirle un condado con dominio jurisdiccional y autoritas sobre sus pobladores es, sencillamente, demasiado atrevido. De acuerdo a la tradición, la Peña Oroel deriva su nombre de este personaje. Tras la muerte de Aureolus en el 809 el bando franco aseguró la sucesión de Aznar I Galíndez. En el 811 nace la dinastía condal aragonesa con Aznar Galíndez de origen indígena y protegido por Carlomagno. Pese a ser desposeído por su yerno García el Malo en el 820, y gracias a la influencia de su familia en tierras aragonesas, en el 833, su hijo Galindo Aznárez I vuelve a gobernar el condado de Aragón, recibiendo ahora la protección de los reyes de Pamplona. Aznar I Galíndez, también llamado Aznardo Achinal, fue conde de Aragón, Jaca, Urgel, Cerdaña y Ausona. Nacido hacia el año 780 y fallecido hacia el 838. Nombrado por Carlomagno, fue un funcionario al servicio de los intereses carolingios, aunque fue desposeído por usurpadores de parte de sus territorios en la Marca Hispánica. Probablemente fue un indígena de la zona de Aragón y hacia el 809, según queda reflejado en las crónicas cristianas y musulmanas, sucedió a un tal Oriol, Aureolo, de origen franco, como conde del pequeño territorio de Aragón. Este territorio comprendía tan solo una franja montañosa en Pirineo central, que englobaba los valles de Ansó, Echo y Canfrán. El nombramiento de Aznar Galíndez respondió a la necesidad de los francos de mantener un condado más allá de los Pirineos para protegerse de los árabes.
Entre el 809 y el 820 Aznar Galíndez se apoderó de Jaca y llegó a dominar los montes de Aspe y los valles del Sobrarbe. Aunque en un principio se alió con Galindo Velascontes, en poco tiempo este se convirtió en su enemigo y lo desposeyó del condado. Hacia el 820 Aznar Galíndez fue desposeído de sus tierras por su yerno García Galíndez el Malo, hijo de Galindo Velascontes, por causa de una disputa familiar. Es posible que los Arista estuviesen aliados con los Velasconte para esta acción. Aznar Galíndez marchó con su familia a refugiarse en la corte de Tolosa y recibió de Guillermo de Tolosa los condados de Urgel y Cerdaña, conquistados por Guillermo en 806, con la misión de repoblarlos. En Urgel fue el sucesor del magnate Fredolo, que murió hacia 824, fecha de la posible toma de posesión de Aznar Galíndez como conde de Urgel y Cerdaña. Tras la muerte de García el Malo hacia el año 833, el condado de Aragón pasó a su hijo Galindo García. Hacia el 838 Aznar Galíndez, conde legítimo de Aragón, aunque este seguía gobernado de hecho por los Velascontes, abdicó en su hijo Galindo I Aznárez, que recuperó el condado en el 844. El conde Aznari era bisnieto de Galindo, probablemente el primer cabeza de familia que se introdujo con los francos en la región. Casado con Eneca Garcés, que actualmente se cree fue una dama de Gascuña, tuvo 4 hijos. Matrona, casada con García I Galíndez, que depuso a Aznar I y gobernó desde el año 820 al 833. Eilo, Centulfo y Galindo I Aznárez, conde de Aragón del 844 al 867 y de Urgel y Cerdaña hasta 844. La leyenda de la victoria del conde Aznar y la fiesta del primer viernes de mayo en Jaca. Nadie discute si es leyenda o realidad. Nadie cuestiona su origen porque, quizá, sea lo menos importante para una ciudad que se engalana con sus mejores ropajes cada primer viernes de mayo para conmemorar la victoria de las huestes del conde Aznar Galíndez sobre el moro invasor. Cada primer viernes de mayo la ciudad revive la batalla y cientos de ciudadanos se visten con trajes de la época para participar en un desfile multitudinario. En una fiesta en que conviven realidad y leyenda sin saber bien a qué ceñirse en cada episodio. La primera noticia de la batalla del primer viernes de mayo se encontraría en la referencia que Alfonso X el Sabio recogía del suceso en el 4º libro de su grande y general historia, y que recopiló Juan Martón. Aunque no contribuía a disolver las dudas sobre la fecha exacta en que se produjo, alrededor del año 760. Según se recogía en ella, ver estudios de historia jacetana de Aznárez, el conde Aznar hubo de salir a defender la ciudad del ejército moro que, apostado a sus puertas, quería conquistarla. Escogiendo por cabeza la ciudad de Jaca, fortaleciéndose en ella y en el monte de Uruel, y en el de San Juan de la Peña, antiguamente llamado Pano, en otros montes que rodean la llanura de esta ciudad, a cuya causa los moros irritados intentaron ganar la ciudad de Jaca. Vinieron 2 muy grandes ejércitos de parte de Navarra por la canal de Jaca arriba y pusieron su sitio entre los ríos de Aragón y el Gas. Lo cual sabido por el conde Aznar, con los cristianos de Jaca que ya se ponían en defensa. En el fragor de la batalla y cuando ya los cristianos comenzaban a verse sobrepasados por el superior ejército musulmán, las valientes jacetanas salieron a defender también su ciudad, con aquellas armas de que pudieron disponer. Y estando peleando los cristianos contra los moros, como los moros fuesen muchos más en número, pues había como 200 de ellos para un cristiano, determinaron las mujeres de Jaca, con ánimos cristianos y varoniles, salir a socorrer a sus maridos, padres, hijos y parientes que estaban ya peleando con los moros, las cuales salieron con las armas que pudieron en forma de guerra por la cantera del río Aragón. Sorprendidos por el reflejo del sol en las tocas y corpiños, tomaron a las jaquesas por un gran ejército de caballeros, lo que unido a la crecida del Aragón y el Gas y la recuperación de los ánimos en el ejército del conde, supuso la derrota de los musulmanes. Y cómo blanqueaban y se divisaban las tocas, corpiños y aljubas blancas que las mujeres usaban entonces, a causa de dar el sol en ellas, les pareció a los moros que eran gente de armas, y creyendo venir algún gran ejército de Francia en socorro de los cristianos, comenzaron los moros a desmayar en la batalla. Aragón y el Gas, que vienen a juntarse en aquella parte, crecieron de tal manera estando el cielo sereno, que se anegaron más de la mitad del ejército maometano. Los moros que quedaron fueron por los cristianos muertos y vencidos, y de tanta multitud de moros que murieron el río Aragón fue vuelto en sangre. Al retirarse los cristianos hallaron entre los muertos en el campo llano,
donde fue la batalla, las cabezas de los 4 reyes moros, y de allí en adelante las pintaron por armas a las 4 partes de la cruz jaquesa y colorada. Desde entonces, se dice que de modo ininterrumpido, Jaca sale cada primer viernes de mayo a cumplir con la tradición de recrear la batalla, yendo al Llano de la Victoria, campo de las tiendas donde se supone que estaba el ejército musulmán, hasta la ermita de la Virgen de la Victoria, y volviendo con el conde Aznar, triunfante, a la ciudad. En memoria de esta victoria tan grande y tan milagrosa, desde que se consiguió hasta el presente, todos los años, siempre y continuamente, el primer viernes de mayo, por haberse ganado en tal día, se guarda fiesta con voto en la ciudad de Jaca. La figura central de la fiesta es el conde Aznar Galíndez, un noble visigodo que gobernó los valles de Hecho y Canfrán con el reconocimiento de Carlomagno. Tuvo que poner a prueba su capacidad de gobernante para lograr defender la codiciada plaza de Jaca, y su mayor logro fue que los jacetanos le secundaran en la batalla ante el moro invasor. La leyenda, quizás algo engrandecida, habla de 90.000 hombres, cifra que resulta del todo desproporcionada en relación con la población musulmana asentada en España en aquella época, y tampoco parece creíble que más de 1.000 jacetanos participasen en la batalla cuando apenas se contabilizaban 200 fuegos hogareños en la ciudad. Pero realmente esto es lo que menos importa a un pueblo que no falta a la cita con sus tradiciones, año tras año. En el siglo X se levantó la ermita de la Victoria en el lugar donde supuestamente se libró la batalla y, desde entonces, los jacetanos bajan cada mañana del primer viernes de mayo a este paraje y sustituyen las lanzas, las espadas y los escudos con los que lucharon sus antepasados por un buen almuerzo compuesto de migas, chorizo, costillas y, por supuesto, todo regado con vino de la tierra. Después, siguiendo fielmente los pasos de las huestes del conde Aznar, todos regresan a Jaca para vivir el momento más intenso con la entrada en la ciudad de los cerca de 1.300 jacetanos que participan en el desfile de la Victoria. Las escuadras de labradores y los artesanos aglutinan al mayor número de escuadristas. Son, también, el mejor reflejo del grado de implicación que tuvo la población civil en el ejército del conde Aznar, y desfilan acompañadas del cortejo histórico y la caballería. Desde mediada la década de los 50 se incorpora a la fiesta el himno del primer viernes de mayo, compuesto por Eugenio Villacampa y José Luis Ortega Monasterio. Se convierte rápidamente en seña de identidad de la ciudad y, como en tantos otros casos, su calado popular es mayor al del himno oficial de Jaca. Desde hace varios años la fiesta no se restringe al viernes, sino que durante el fin de semana y los días previos se organizan actos complementarios, mercado medieval, actividades infantiles, y un largo etcétera.